ustedes insisten en una asamblea constituyente y cuál es el eje principal de esa sustentación? Porque si no tenemos una Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno no podría promover las transformaciones estructurales que requiere la paz. Eso está dentro de la agenda que hemos convenido en La Habana. Y por lo tanto nosotros consideramos que es un paso indispensable, además, porque se trata de la participación del poder creador, del poder constituyente, del soberano, que es el pueblo, y no hay mejor manera de legitimar un acuerdo que con la bendición del soberano en una constituyente. Señor Márquez, ¿usted cree que antes de firmar un acuerdo de paz, el pacto de paz, es un requerimiento indispensable precisamente la modificación total del ordenamiento constitucional del país? No, por supuesto que no. Para que se dé una constituyente en Colombia, debe darse primero un acuerdo político y tendríamos que ponernos de acuerdo en torno al contenido, a la composición y a la duración. Sin un acuerdo político previo, pues uno entiende que sería muy difícil sacar adelante una Asamblea Nacional Constituyente, pero como se trata ahora del propósito superior de todos los colombianos, que es el de la paz, con toda seguridad vamos a ponernos de acuerdo en torno a cómo debe funcionar y a cómo debe estructurarse una constituyente, qué temas va a tratar, por ejemplo, y cómo vamos a abordar algunos asuntos que se han venido quedando por ahí entre las salvedades. Precisamente, esto también podría entenderse, o se nos puede aclarar, que si no se llega a un acuerdo de la constituyente, no hay acuerdo de paz. Tiene que haber un acuerdo de paz de todas maneras, porque en la agenda está pendiente un asunto que se llama mecanismo de referendación, y tendremos que convenirlo. Como el país sabe, el gobierno está muy interesado en que ese mecanismo de referendación sea el referendo, pero hay que discutirlo con calma, con serenidad con el gobierno. Por ejemplo, nosotros hemos llegado a pensar que se pueden conjugar las dos iniciativas de tal manera que podamos, con una fórmula satisfactoria, abordar asuntos que no se pueden arrojar al incendio del olvido, porque las salvedades recogen asuntos de mucha trascendencia y muy fundamentales para fundamentar la paz, y muy fundamentales para cimentar la paz en Colombia. Bueno, precisamente las FARC coinciden curiosamente en la propuesta sobre la realización de una constituyente con su mayor enemigo político y de guerra, que es el uribismo. ¿A qué cree que se atribuye esa similitud política entre los dos grupos? Es que no es solamente Uribe. La idea de la constituyente se ha convertido en una suerte de bola de nieve, y mucha gente cada vez más está segura, convencida, que es la mejor manera de blindar jurídicamente un acuerdo de paz. Tal vez Uribe tenga algunos propósitos, como por ejemplo el del blindaje jurídico a futuro, que tal vez le preocupa, pero lo que queremos decir es que este tiene que ser un espacio de reconciliación nacional. Allí tienen que encontrarse todos los sectores, hasta los adversarios, para ver cómo podemos, a través de una constituyente, obtener un tratado de paz que se prolongue indefinidamente en el tiempo. Bueno, hablando del presente, usted hace un rato estaba hablando de las salvedades, de los que se han firmado 3 puntos, ha sido parcial aquí a las salvedades, y son los más fuertes, lo que tenga que ver en participación en política, lo que tenga que ver con narcotráfico y lo que tiene que ver con tierras. ¿Qué va a pasar con esas salvedades? ¿Cuándo se van a discutir? ¿Es que es después de que se firme el acuerdo, antes? Porque esto que... Pues nosotros aspiramos, Patricia, que esas salvedades se discutan antes. Hay que hacer un intento de ponernos de acuerdo en torno al tema de tierras. Es que el problema del latifundio tiene que resolverse. Es un asunto nodal para el logro de la paz. Y si no se toca el latifundio, pues sencillamente va a ser muy difícil alcanzar la paz en Colombia. Es urgente que se establezca un límite a la extranjerización de la tierra. Este país no se puede feriar más, y ese asunto a ese asunto debe buscársele una salida, una solución coherente con los intereses del país.
Y el tema de la explotación mineroenergética y su impacto socioambiental es otro asunto que tiene que ver con el futuro de Colombia. Entonces tenemos que discutirlo en la mesa de conversaciones. Nosotros no estamos diciendo que no haya explotación mineroenergética, sí, la puede haber, pero pensando siempre en que los resultados de esa explotación mineroenergética tienen que utilizarse para resolver nuestros más agudos problemas sociales. Y los otros aspectos, por ejemplo, son ya de reforma política. Estoy simplificando las cosas, el de reforma política que tocan con la constituyente, con la ampliación de la democracia, con la reforma política al sistema electoral, con la reforma del sistema judicial que está clamando todo el país, porque esa institución pues ha perdido independencia y además se ha dejado tocar de manera profunda por la corrupción y realmente en esas condiciones un sistema judicial no ofrece confianza a nadie y no le sirve a un proceso de paz, así que hay que ponernos de acuerdo para ver cómo se replantea este asunto y la justicia es objeto de una transformación institucional. Para mencionar algunos de los casos que están quedándose por ahí entre las salvedades. Exactamente, se está quedando entre las salvedades, pero también el gobierno está hablando de tiempos, digamos que el máximo tendría que ser en el 2016, al comienzo del 2000. ¿Esto qué quiere decir? Es como para entender un poco, ¿es que se va a firmar antes de decidir esas salvedades o es que podrían quedar pendientes? No sabemos, nosotros quisiéramos que la paz se firmara cuanto antes. Por la FARC no hay ningún problema, estamos dispuestos a avanzar y sobre la mesa tenemos toda una baraja de propuestas, de iniciativas, más de 300, que quisiéramos se consideraran. Por ejemplo, en la discusión que estamos desarrollando en este momento, que se refiere a las víctimas del conflicto, ahí ya tenemos 50 propuestas mínimas que el gobierno las puede tomar. Quisiera destacar, por ejemplo, la creación de un fondo especial para las víctimas. Y que ojalá el gobierno colombiano lo tomara en sus manos y quisiéramos ya empezar a redactar el acuerdo. Pensamos que ha llegado el momento para redactar ya el acuerdo en torno al punto relativo a víctimas del conflicto. Comandante Iván Márquez, ustedes ya han dicho que están de acuerdo con la propuesta hecha por varios personajes de la vida nacional en cuanto a que una justicia transicional similar a la que se aplique a la FARC pueda beneficiar a los militares que han incurrido en delitos o crímenes de lesa humanidad o de guerra. ¿Ustedes por qué están de acuerdo con esto? De acuerdo con la justicia transicional, nosotros no estamos de acuerdo con la justicia transicional tal como lo plantea el gobierno, porque es una iniciativa unilateral. Nosotros criticamos ese procedimiento del gobierno y decimos que de esa manera se está violando el acuerdo general de La Habana firmado el 26 de agosto del 2012 porque desconoce a una de las partes. Ese es un acuerdo especial y en virtud de ese acuerdo especial quedamos convertidas tanto las partes como en partes iguales, tanto el Estado como la guerrilla quedamos en el mismo nivel. Y además, esos temas tienen que discutirse en la mesa. Nosotros podríamos convenir algunas normas, previo acuerdo político, las podríamos convenir, pero nosotros no vamos a aceptar imposiciones. Nosotros no estamos en un proceso de sometimiento, nosotros estamos en un proceso de paz, ni estamos en un proceso jurídico, estamos buscando una solución política del conflicto. Entonces, por eso nosotros quisiéramos que este tema se discutiera como tiene que ser. Igualmente el gobierno ha tomado otras decisiones unilaterales como la del mecanismo de refrendación. Eso tiene que discutirse primero en la mesa de conversaciones. A nosotros no nos pueden entrapar jurídicamente como se pretende con el marco jurídico y su justicia transicional. Por eso, pero precisamente eso no está en los acuerdos iniciales. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque el gobierno de todas maneras sigue insistiendo en eso, en los referendos y hablando de la Para nosotros, Patricia, el único marco jurídico válido es el Acuerdo General de La Habana. Nosotros vamos a guiar por ese marco jurídico
aquí no se puede hablar de justicia transicional. ¿Qué transición vamos a abordar en Colombia? No estamos haciendo un tránsito de una dictadura a una democracia, por ejemplo. Aquí no ha habido un vencedor ni ha habido un vencido. Aquí lo que sí podríamos hablar es que necesitamos los colombianos ponernos de acuerdo para iniciar un tránsito de una situación de conflicto a una situación de paz o de reconciliación nacional, que es lo que anhela la gran mayoría de los colombianos. Y el Estado no puede pretender erigirse en juez y parte, porque es que eso es imposible, eso no tiene presentación. Entonces sí tenemos que ponernos de acuerdo en esto, cómo abordar ese punto. Insistimos en que la solución tiene que ser, ante todo, política. Aquí no estamos pensando en una solución jurídica del conflicto colombiano, porque no tendríamos entonces una fórmula que nos permitiera llegar a ese entendimiento. Es más, nosotros tenemos que convertirnos en generadores de nuevo derecho. Los colombianos, nosotros queremos que el entramado jurídico internacional nos permita a los colombianos buscar los mecanismos que nos lleven a la reconciliación, pero que nos dejen a nosotros los colombianos. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional no conoce la realidad latinoamericana, mucho menos la colombiana. Tiene que dejarnos hacer la paz, declararse impedida porque no conoce nuestra historia, no conoce la historia de este conflicto, qué es lo que ha pasado, cómo se originó, cómo se desenvolvió, quiénes son los responsables. Eso no lo sabe la Corte Penal Internacional. Entonces debiera declararse como impedida y permitir más bien abrir el espacio para que seamos los propios colombianos los que busquemos lo más conveniente para alcanzar nuestra reconciliación. Eso hay que pensarlo muy bien. Nosotros estamos recurriendo a un recurso que es el derecho, que es el margen nacional de interpretación, que es precisamente esto. Si hay un tribunal como este que estamos mencionando, que no conoce la realidad colombiana, pues no puede realmente decirnos qué es lo que tenemos que hacer. No sería justo. Además, tampoco sería justo que ahora se les ocurra que hay que desafricanizar la Corte Penal Internacional y que por eso hay que meterse con Latinoamérica y más específicamente con el conflicto interno colombiano. Nosotros vemos que eso no tiene sentido y no ofrece a los colombianos certezas para encontrar el camino que ha de conducirnos a la reconciliación y a la paz. El señor Iván Márquez, precisamente hace unos días, hace una semana exactamente, el expresidente César Gaviria Trujillo planteó la justicia transicional para todos, incluyendo los ganaderos, los empresarios que hayan incurrido con delitos también y que hayan colaborado a otros grupos. ¿Qué opinan las FARC de esta nueva propuesta, precisamente donde se contempla un tercer grupo de participantes de la guerra, pues para ser cubiertos precisamente por esta justicia? No, eso no es un tercer grupo de participantes, siempre han estado ahí, esos son los determinadores. A esos es los que se está refiriendo el señor expresidente César Gaviria. Nosotros hemos dicho con relación a este asunto de los máximos responsables, que el tema de los máximos responsables trasciende los estados mayores de las distintas fuerzas, trasciende los estados mayores del ejército, de la policía, de la fuerza aérea, de la armada y toca directamente al Palacio de Nariño, a los gobernantes, a los presidentes, a los ministros, a los partidos, a los terratenientes que han tenido que ver en este conflicto. Hoy en día, por ejemplo, a las transnacionales como la Chiquita Brand, como la Drummond, que financian el paramilitarismo. Aquí tienen que responder también los empresarios, los hombres ligados a las finanzas, los que se han enriquecido y han amasado sus fortunas, por ejemplo, a través del lavado de activos. Aquí no se mira el sector, lo que hace el sector financiero como principal promotor del narcotráfico, y entonces se persigue más bien al campesino pobre y a los consumidores, cuando lo que se tiene que perseguir es a los responsables de la comercialización y el lavado de activos. Por eso nosotros hemos estado observando con mucho detenimiento lo que hace
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que se refiere a este asunto del lavado de activos. Yo creo que eso es lo que se debe perseguir fundamentalmente. Está, por ejemplo, la responsabilidad de la Iglesia Católica, que ha promovido la guerra y la violencia en algunas etapas históricas. Está la responsabilidad también de los grandes medios de comunicación. Está la responsabilidad de potencias extranjeras que han tenido una injerencia en el conflicto interno colombiano, financiando, haciendo préstamos, digamos, dotando a las Fuerzas Armadas de Colombia con equipos bélicos, con tecnología militar de punta, que han contribuido al desangre de los colombianos, que han contribuido a esta guerra fratricida. Esos son los máximos responsables, pero nosotros quisiéramos decir, el presidente Santos ha reconocido ante la Corte Constitucional que el Estado es responsable por acción o por omisión. Eso está bien. Eso pues se sabe, se conoce. Nosotros queremos agregar además que el Estado es la última instancia de imputación. Es el máximo responsable. Nosotros somos una respuesta. Nosotros simplemente como guerrilleros estamos haciendo uso de un derecho universal, que es el derecho a la rebelión, el de alzarse en armas contra regímenes injustos y oprobiosos, y nosotros queremos que haya un cambio y por eso es que estamos alzados en armas. Bueno, quiero hacer esa aclaración sin pretender que no nos asista ninguna responsabilidad. Nos asiste desde ese plano y no como los causantes del conflicto. Entonces, claro, lo que dice el expresidente César Gaviria es muy importante, porque es lo que está diciendo, o todos en la cama o todos en el suelo. Y es cierto, porque algunos encopetados pretenden como pasar de agache ante las responsabilidades. En un primer momento quisieron hacerle creer al país que los máximos responsables y los victimarios principales eran los guerrilleros. Y resulta que eso no es así, eso no se puede seguir sosteniendo así de una manera inmutable todos los días, porque la gente piensa, y lo que ha expresado el presidente Gaviria es el resultado de una profunda reflexión, además porque es así, y porque en muchas instancias o en muchos estamentos hay preocupación por esta responsabilidad judicial, digamos, en el desarrollo de todo este conflicto, y creo que ha llegado el momento para buscarle una solución a esto. Era importante, por ejemplo, para llegar a estas conclusiones, el informe que acaba de presentarnos en la mesa de conversaciones de La Habana, la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Es que la rebelión trae el indulto y la amnistía, el delito de rebelión con los conexos. Nosotros estamos pidiendo que se retorne a su estado original el delito político, porque fue desfigurado con el argumento de que con eso podrían disuadir el alzamiento armado. Pero ahí lo que hicieron fue colocarle una traba muy fuerte a una solución política de este conflicto. Por eso nosotros queremos que se contemplen todas las conductas de la insurgencia como conexos, porque todas ellas se han realizado en función de la rebelión. En cuanto a que el expresidente Gaviria haya traído esto de las responsabilidades y de que todos son responsables por el informe de la Comisión Histórica, pues no me atrevería a decir que esa posición se derive de este estudio de los académicos colombianos. Lo importante aquí en este informe de la Comisión Histórica del Conflicto es que ahora hay una visión plural, hay una lectura histórica plural, ya no es una lectura única, unilateral, como aquella que decía que los responsables del conflicto eran los insurgentes.
Eso es lo importante de este trabajo de la Comisión Histórica. Deberemos los colombianos leer con mucha atención esas 800 y tantas páginas para poder identificar allí en ese informe a los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Una vez tengamos sobre la mesa el cuadro completo, el paisaje completo de los responsables, podemos los colombianos preguntarnos cuál debe ser la salida, jurídica o política. Y creo que allí nos entenderemos. Por ejemplo, para el caso de la guerrilla, yo voy a decir esto para Noticias 1 con precisión. Para los guerrilleros, cero cárcel para los guerrilleros. Ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con los líderes de la insurgencia tras las rejas. A nosotros no nos puede utilizar como conejillos de indias. Eso no es aceptable. Ahora, para la contraparte, tampoco que nosotros estemos cerrados diciendo cosas que obstruyan una solución política. Estamos diciendo, habrá que, teniendo en cuenta las responsabilidades, eso sí, buscar fórmulas que nos permitan llegar al objetivo de la reconciliación, ¿no? Eso sí lo podemos nosotros plantear. Pero hablando de responsabilidad, por ejemplo, en el planteamiento de Gaviria habla incluso de un indulto para empresarios, para ganaderos y todo. Que incluso me pregunta más allá, en el caso del señor Álvaro Uribe, el senador Álvaro Uribe, que ha sido también investigado, tiene unas investigaciones por conformación de paramilitares con el hermano, si se le aplicara el indulto, si se llegara a pasar, ¿ustedes están dispuestos a aceptar, por ejemplo, eso o con otro tipo de... Nosotros quisiéramos, Patricia, muy bien que se aplicara una suerte de indulto inocentes, porque aquí en Colombia hay mucha gente en las cárceles mire, para decirle algo que puede estremecer a la conciencia nacional. Todavía hay gente presa desde esas batidas del señor Álvaro Uribe Vélez, acusándolo de apoyo de la guerrilla. Hay un poco de inocentes acusados de rebelión y hasta de terroristas. Gente que nada tiene que ver con la organización en armas, ni han estado nunca en filas guerrilleras, ni uniformados, ni portando un fusil. El gobierno debiera pensar en una fórmula que permitiera establecer un indulto para todos esos inocentes. Y de paso estaríamos nosotros descongestionando las cárceles. Fíjese qué hacinamiento tan terrible que hay en las cárceles, qué injusticias se cometen ahí, qué cárceles tan más atroces las que tenemos en Colombia, por ejemplo como la Tramacúa. Yo creo que a Abu Ghraib se les puede quedar chiquita. Y ojalá miráramos este problema carcelario para ver cómo, recurriendo a estas figuras jurídicas que son aplicables, el gobierno las puede tomar, podemos resolver un poco esa situación de injusticia que se vive en las cárceles del país. Sí, eso para los presos, como usted acaba de decir, que no tienen nada que ver, digamos, con la rebelión ni nada. Pero si volvemos al caso de los empresarios, estarían también dispuestos, o sea, como para realmente llegar a un proceso de paz. Hay que discutirlo, el país tiene que discutir todo esto. Y para eso se requiere que la opinión pública nacional le dé la bendición. Que esté de acuerdo. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que diga el país, lo que diga la sociedad, el país nacional, la voluntad nacional, que es que es la que debe realmente dar una definición a este problema. ¿Cuáles son los parámetros inamovibles para la entrega y dejación absoluta de las armas que tienen en su poder? Usted me habla de entrega, nosotros hablamos en la agenda de dejación de las armas. La dejación de las armas, eso no está, digamos, en cuestión. Será el resultado de un proceso que debe iniciarse con una fórmula que nosotros ya hemos planteado. ¿Cuál es esa fórmula? Es su no utilización en política. No las utiliza la insurgencia, pero no las utiliza el Estado. El Estado le confió a las Fuerzas Armadas o el país unas armas para defender la sociedad y para defender el territorio, pero esas armas las volvieron contra su propio pueblo. Lamentablemente,
y entonces las Fuerzas Armadas colombianas se vieron involucradas en el exterminio de alternativas políticas, en victimizaciones colectivas de movimientos políticos como la Unión Patriótica, Luchar, el Frente Popular, organizaciones sindicales, y también victimizaciones de líderes, de organizaciones populares, de organizaciones sociales, generándose pues una situación muy grave en este sentido. Entonces lo que nosotros queremos es que esas armas no sean utilizadas en política. La guerrilla de la FARC se compromete en esas circunstancias a no utilizarlas en política. Creo que es un convenio que favorece al país, que hay que buscarlo de todas maneras. Y nosotros complementamos esta iniciativa con que el ejército entonces se dedique a cumplir el rol que le asigna la Constitución, que es el de defender las fronteras patrias. Es lo que nosotros queremos ver al ejército jugando ese papel. Creo que lo hemos dicho ya en otras ocasiones. Es la oportunidad de que el ejército colombiano se coloque a la altura de los demás ejércitos del continente. Ellos que se dedicaron pues a esta función de seguridad externa y no a lo interno, a perseguir al ciudadano, pues están un poco más fortalecidos, hay que decirlo, todos estos ejércitos, que el ejército de Colombia. Nosotros quisiéramos que el ejército de Colombia asumiera ese papel de defensa de las fronteras patrias como tiene que ser, que tenga posibilidad de tecnificarse para que pueda cumplir mejor ese rol, pero al mismo tiempo para que disponga de espacios para que los oficiales puedan ir a las universidades, como ocurre con la oficialidad de los otros ejércitos del continente, para que puedan dedicarle más tiempo a sus familias, para que realmente puedan contribuir a la convivencia, puedan contribuir a la reconciliación con ideas, con estas ideas que surgen porque se tiene oportunidad de estudiar y porque se tiene más tiempo para pensar y para estar, digamos, en el seno de la familia, que permite, digamos, entender esa dimensión de lo familiar, del amor familiar y de algo que debiera extenderse para todas las familias colombianas. Bueno, nosotros tenemos unas excelentes relaciones con los señores generales que están en la mesa de conversaciones. Me refiero al general Jorge Enrique Mora Rangel y me refiero al general Naranjo. También ha empezado a incursionar en La Habana, y en la mesa de La Habana el general Flores. Lo hemos calificado como un hombre muy jovial, con el que se puede llegar a entendimientos. Son gente de mente abierta. Estamos seguros que ellos quieren la paz para Colombia, como la queremos nosotros. Y si se dan esas dos circunstancias, pues podemos decir que hay de hecho, un ambiente favorable para el entendimiento, sobre todo cuando vayamos a abordar aspectos que tocan asuntos militares como los que nos proponemos abordar próximamente en la subcomisión técnica. Ejemplo, cese al fuego bilateral y definitivo y el asunto de la dejación de las armas. Pero, ¿usted cree que el general Mora o ellos sí podrían estar representando, digamos, la mayoría de los militares, la mayoría de los generales? ¿O hay otros grupos que ustedes creen que pueden estar afectando presente el proceso del país y no estén de acuerdo con esa una facción, digamos, de los No, es que los militares también quieren la paz, ¿no? Y seguramente quieren garantías jurídicas a futuro. Y es justo que ellos aspiren a eso y que libren su pelea. Les toca a ellos librar esa pelea. Nosotros no vamos a atravesarnos en el camino. Pueden librar su pelea. La gran mayoría, reitero, de los señores oficiales quieren la paz para Colombia. Han estado un poco con esa interferencia nociva de algún personaje, ¿no? Pero creo que ellos han empezado a entender que
no hay nada mejor para Colombia que la reconciliación. Y hablando de esa reconciliación, por ejemplo, ¿ustedes estarían de acuerdo, por ejemplo, como el general Uzcategui, tenemos a Rito Alejo, tenemos otros que han sido condenados, unos por omisión y otros por acción? ¿Estarían dispuestos a que se revisara también eso para que ellos pues también entren en juego en todo este proceso y de una justicia? Bueno, entre los puntos que tenemos que abordar próximamente está el de la revisión de los procesos de los guerrilleros, de lo que ellos llaman los apoyos de la guerrilla. Pues ese es un punto que está, pero referido a la guerrilla. Habría que pensar en alguna fórmula, pero como les estoy diciendo, eso corre por cuenta de la institución militar, ¿no? Bueno, si avanzando las negociaciones el grupo del gobierno llega a la conclusión que los miembros de las FARC que firmen la paz no pueden ejercer sus actividades políticas durante este tiempo, ustedes tendrían que pagar una sanción o porque tendrían que pagar cárcel. ¿Ustedes aceptarían este tipo de compromiso? Ese es un contrasentido. ¿Cómo se le ocurre al gobierno pensar eso? Eso no aplica a la realidad del conflicto colombiano, ¿no? Entonces, así así lo que se hace es obstruir el camino de la paz. Y nosotros entonces queremos en este aspecto reiterar que es necesario quitar la enredadera jurídica que le han tendido al campo de la paz. Si queremos avanzar, y pensamos en eso, si realmente el país quiere avanzar de una manera mucho más rápida en la construcción de un acuerdo final de paz, es necesario desbrozar ese camino, quitar todas esas trampas jurídicas que han tendido en el camino de la paz que pretende llevar a los guerrilleros a la cárcel. Así no se fabrica, así no se construye un acuerdo de paz. Eso hay que removerlo necesariamente y lo más pronto posible si queremos avanzar hacia el acuerdo final. Usted me está hablando del 16, me dijo hace un rato, ¿no? Ojalá, y ojalá antes, pero quiero decir que eso no depende de nosotros. Muchas veces se dice que la guerrilla no avanza, ¿no? No, nosotros hemos puesto todas nuestras propuestas ahí en la mesa de conversaciones. No se nos puede decir que no tenemos iniciativas, porque las tenemos. Necesitamos respuestas de la contraparte y creo que el gobierno, si las analiza bien, creo que se puede generar un ambiente mucho más favorable para avanzar en la construcción de estos acuerdos. Precisamente ustedes han dicho hasta ahora que tienen toda la voluntad para avanzar en el proceso de paz y que están decididos a no frenarlo. Dígame si hay algunos motivos, independientemente de lo anterior, que harían pararlos a ustedes de la mesa y cuáles serían. Mire, nosotros estamos buscando la paz para Colombia con determinación. Nosotros estamos desarrollando aquí un mandato de las bases guerrilleras, del Estado Mayor Central y de su secretariado. Queremos atender el clamor de las mayorías nacionales que quiere paz. Y estamos aquí dispuestos a buscarla sobre la base de unos mínimos de justicia social, de ampliación de la democracia, de la remoción de causas que han generado este conflicto y sobre todo de soberanía para esta patria que la ha tenido de una manera muy, pero muy precaria. Queremos tener soberanía plena. Sobre esa base nosotros podemos incluso atender el llamamiento que nos han hecho en las audiencias de las víctimas, todas las personas que llegaron acá a La Habana a plantearnos sus dolores y sus visiones sobre las soluciones, que no nos levantemos de la mesa. Estamos dispuestos a no levantarnos de la mesa para hasta llegar a la firma del acuerdo final. Por eso, hablando de víctimas, ¿cómo sería la reparación? Dicen que no. Usted ya me acaba de decir que es definido, y lo ha dicho muchas veces que no. La mejor reparación, la reparación que realmente necesita este país es la remoción de las causas que generaron el conflicto, para garantizar de esa manera el nunca más, el que no va a haber repetición
se tiene que recurrir a la verdad, hay que decir la verdad, hay que hablar con la verdad. Y hasta me atrevo a decir, las partes, todos esos responsables que señala el expresidente, el presidente Gaviria, tienen que pedir un perdón político colectivo y a comprometerse con un nunca más. Si dicen que no van a pagar un solo día de cárcel, ¿cómo sería esa reparación? O sea, estar por ejemplo, en los campos, al estilo que pasó con los paramilitares que estaban concentrados, o es que van a hacer política o van a reconstruir escuelas. ¿Cómo sería esa reparación con las víctimas? Delitos que han cometido, dice usted. Estamos diciendo que nuestras actuaciones todas han sido en función de la rebelión. Son entonces estas conductas susceptibles de indulto y amnistía, por una parte. Pero también quiero aclarar que nuestras acciones no pueden, digamos, clasificarse en algo que las convierte en actuaciones de lesa humanidad, que es la sistematicidad. Nosotros hemos causado daño, sí, debido a errores que se han cometido en la guerra, como el caso que usted menciona de Bojayá. Y nosotros, como el país lo sabe, hemos hablado con las víctimas de Bojayá. Lamentable lo que ocurrió años atrás en la población de Bojayá. Un combate entre guerrilleros y paramilitares, con unos señores del ejército y de la armada haciéndoselos de la vista gorda, que permitieron, que toleraron, que no escucharon las alertas tempranas que dio la población sobre lo que podía suceder, pero que sin ninguna intención se causó ese daño. Porque nadie iba a saber que en aquel lugar, en aquella edificación estaba la población concentrada. Se estaba en un combate con los paramilitares. Realmente, pues sí, fue un error que se cometió ahí y por eso se le han pedido las disculpas a la población de Bojayá. Nosotros estamos con esto indicando también nuestra disposición a admitir, a reconocer estas cosas. Pero aquí yo creo que la justicia no es cárcel. Yo no sé por qué algunos asocian justicia con cárcel. Es que no necesariamente esto se tiene que resolver con cárcel. Y lo digo para todos los actores del conflicto. Quiero dejar claro eso. Esto también se puede resolver con verdad, ¿no? Con verdad, con reparación. ¿Cómo es esa reparación? Bueno, la verdad es porque la van a contar. ¿Cómo sería esa reparación ya? Pues estamos hablando, yo le hablé hace un momento de que estamos pidiendo la creación de un fondo especial de reparación integral a las víctimas. FERI, así lo llamamos. Y de ahí tienen que salir los fondos para la reparación. Por ejemplo, Para la reparación. Pero la reparación fundamental está en el espíritu, en el alma de la gente, en la conciencia de la gente, que se acepte ese tipo de reparación, y creo que ese bálsamo que se necesita está en la verdad. Juan Iván Márquez, con todo lo que usted me ha dicho, yo podría entender, usted me dice, si no, es que ustedes han dicho que ni un solo día de cárcel. Ese sí sería uno de los motivos para pararlo en la masa, si siguen insistiendo que van a pagar cárcel. Nosotros pensamos que estos asuntos se pueden resolver en la mesa, ¿no? Nosotros no quisiéramos tomar posiciones extremas, no lo vamos a hacer, porque estamos en diálogo, y a través del diálogo creo que podemos llegar a entendimientos. ¿Ustedes están dispuestos a recibir organismos internacionales de derechos humanos? ¿Cómo qué? O sea, algún representante, por ejemplo, delegados de derechos humanos. Nosotros hemos recibido a las víctimas aquí en La Habana y hemos recibido a las organizaciones de víctimas del país, como Movice, para colocar un ejemplo, organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas que han llegado a plantear sus reclamaciones. Y eso es más que suficiente. Volvamos a lo que, si quiere volvemos a lo que estoy diciendo, lo que he dicho
en el transcurso de esta conversación. Es mejor entre colombianos entendernos, ¿no? Porque conocemos cómo es que las cosas se han dado aquí. Y gente que no conoce, pues es mejor que se quede quietecita. Es que hay algunas ONGs, tenemos información que les gustaría que vinieran, digamos, unos delegados o asesores de la Corte Penal, de la Comisión Interamericana, parte del sistema migratorio. Ya le di la respuesta. Sobre ese tema, pues no conviene insistir, ya sabe cuál es mi respuesta frente a esto. Usted hace un rato me iba a decir quiénes son otros responsables, agentes externos o extranjeros que podrían estar influyendo o patrocinando. Pues mire, nosotros quisiéramos que hubiese una actitud de países que han impulsado el conflicto interno colombiano con dinero, con armas, con planes como el Plan Colombia, el Plan Patriota, todos estos planes militares que cambiaran en vista de esta situación que vivimos en Colombia, con esta decisión que tenemos los colombianos de reconciliarnos, nos ayuden a la reconciliación. Los Estados Unidos deben ayudarnos a la reconciliación. En lugar de apoyar la guerra, es mejor apoyar la paz. Y no dudamos nosotros que los Estados Unidos van a apoyar este proceso de paz. Queremos que apoyen este proceso de paz, que se vinculen a este esfuerzo que estamos haciendo los colombianos para alcanzar nuestra reconciliación. ¿Y no me traería Simón Trinidad, por ejemplo? Simón Trinidad, pero coloca un tema que habría que conversarlo, ¿no? Habría que conversarlo. Pero ya que lo plantea usted, muy complacidos estaríamos nosotros con un gesto de esa naturaleza, que sí es un importantísimo, un tremendo gesto de paz, porque como usted sabe, Simón Trinidad fue designado como plenipotenciario de las FARC en la mesa de conversaciones de La Habana. A nosotros sí nos gustaría realmente tener a Simón Trinidad aquí en La Habana, construyendo los acuerdos que hacen falta, aportando toda su sabiduría y toda su experiencia, porque Simón es un hombre que sabe de eso, fue vocero de las FARC en los diálogos de paz del Caguán. Luego él tiene mucha experiencia acumulada y podría ayudar a construir ese acuerdo final que todos los colombianos estamos esperando. Bueno, hay una propuesta que hicieron que ustedes vayan al Congreso a exponer sus ideas y todo eso, pero primero que todo, ¿cómo vio esa propuesta? Que participen, vayan al Congreso y La propuesta es del senador Jimmy Chamorro, la saludamos, agradecemos ese gesto cordial que nos ha hecho y creemos que es una necesidad ir al Congreso para que a través de este escenario el país conozca de los avances del proceso de paz que se está desarrollando en La Habana. Nos parece bien, si nos invitan nosotros no tenemos ninguna objeción. Bueno, ya salió el presidente del Congreso a decir que delincuentes no se pueden tener en el Congreso, y el ministro de la Defensa también dijo que eso me ha dicho es casi imposible. Ese es el lenguaje que está utilizando el señor presidente del Senado, es el lenguaje del pasado. No coincide con el sentimiento de paz que alberga el corazón de los colombianos. Y creo que a él no le conviene hablar de delincuentes, ¿no? En el Congreso hay personas, hay representantes y senadores muy respetables, ¿no? que merecen el reconocimiento del país, pero hay otros que no tanto. De modo que es mejor que el señor, se llama José David Name, no hable de esas cosas, que abandone esa actitud excluyente, intransigente, y más bien ponga su inteligencia a disposición de lo que quieren todos los colombianos. Que se sintonice, que se meta en la onda de la paz, que es lo que realmente necesitamos para poder llegar a este propósito superior.
Hay que con los que hemos estado comentando y otros analistas y dicen que esa invitación al Congreso podría, ustedes me han dicho en qué condiciones irían allá para no tener en la mente, porque se recuerda que también los paramilitares llegaron allá, el señor Mancuso esas llegó. Comparaciones odiosas. No. Los paramilitares no tenían una visión de país. Nosotros vamos a hablar de la Colombia del futuro. Nosotros tenemos una visión de país y tenemos iniciativas en todos los campos que quisiéramos plantearlas allí en el Congreso de la República. Más allá de las comparaciones, no es que sea comparación, sino que es lo que puede quedar en la opinión pública. O sea, ¿ustedes con qué condiciones también irían? Que el país empiece a borrarse de la cabeza que los paramilitares es un proyecto, el paramilitar es un proyecto contra el frente del Estado, ¿no? Y tienen una responsabilidad enorme en todo lo que ha sucedido en nuestro país, sobre todo con la degradación de la guerra. Que lo que se podría escuchar en el Congreso en esta nueva ocasión es a unos guerrilleros, unas banderas políticas que se conocen, son ampliamente difundidas, que deben tenerse en cuenta si queremos traer para este país ampliación de la democracia, justicia social y soberanía. Usted estuvo en el Congreso. ¿Usted no cree que puede correr riesgo frente a los acuerdos en el Congreso cuando lo empiecen digamos, a cuestionar o ya lo están cuestionando algunos de los puntos y que pueda fracasar eso? Es que no se le puede temer a la voluntad nacional. Es lo que digan las mayorías nacionales. Y las mayorías nacionales desean la paz. Se está diciendo en las últimas horas, dijeron que el paisa va a venir acá, pero que les va a venir a hacer un reclamo y que se van a reunir todo porque... ¿Cuál paisa de tantos paisas que hay en Colombia? Que no es gente muy buena además, ¿no? Lo está diciendo el coronel Arias. Entonces, lo que... A Oscar. A Oscar. Bueno, ¿lo dice quién? El coronel de la República retirado dice que el paisa va a venir aquí a La Habana, se va a reunir con usted para pedirles explicaciones qué es lo que está pasando con el proceso porque no está de acuerdo en algún punto. ¿Quién sabe cuáles serán las fuentes de ese señor coronel? Pero me temo que está haciendo un ejercicio fallido de adivinación. Usted en las últimas horas se refirieron a Stendhal, un pastor que estaba haciendo, y ahora los indicaron también de guerrillero. Imagínese usted, ¿bien? Entonces, claro, tuvimos que salir a hablar de Martin Stendhal, que es un misionero estadounidense, que como dice su abogado, reparte Biblias y predica la palabra. Aquí en Colombia hay mucho creyente, hay que respetar eso, ¿no? Y en honor a la verdad, ¿cómo se le puede llamar? ¿Cómo se le puede acusar de rebelión a este señor? Y como lo dije hace poco por ahí en un Twitter, la policía de Cundinamarca está totalmente descachada. ¿Cómo se le ocurre confundir evangelización con rebelión? ¿No? Francamente. Y por eso es que se han dado tantos casos de injusticia en Colombia. Ese es un paso positivo judicial. Tienen que recoger eso, ¿no? Ojalá en el desarrollo de este programa ya hayan